En la última sesión estábamos terminando con roce. A ver. Ya. Estábamos habíamos visto el roce que ocurría, ¿cierto?, en casos de cuando existía entre dos superficies, anular o circular, había una presión axial, una fuerza axial. Entonces aprendimos cuál era el momento de roce necesario para vencer, ¿cierto? Para que esto empiece a girar. El contacto se produce acá abajo. Y desarrollamos las expresiones para el momento y que llegamos a esta expresión que influía lógicamente el coeficiente roce, la fuerza axial. Mientras más fuerza axial, más momento había que ejercer para poder vencer ese roce que girara el cuerpo de base anular. 2/3 de eso, y aquí nos quedaba una expresión que era el R exterior al cuadrado menos el interior al cubo menos el interior al cubo, partido por R exterior al cuadrado y menos el R interior al cuadrado. Y cuando no existía el radio interior, era sola en un círculo completo, esto no quedaba, ¿cierto? Se simplificaba y quedaba 2πf por R, 2/3 de pi de mi por F y por R. De mi por F y por R. Lo interesante se producía cuando había una superficie que era, el de contacto era cónica. Y esto se ocupa mucho en la técnica. Aquí está la superficie cónica, ¿cierto? Aquí ustedes ven que hay un cono macho, que normalmente este es el motor, el momento motor. Y acá está el cono hembra, y este es donde está la carga, acoplada a la carga, y aquí se le aplica entonces una fuerza axial para poder transmitir esto. Hay una fuerza axial que lógicamente acá igual, ¿cierto?, por el equilibrio mecánico. Y a diferencia del otro caso, que era un anillo, esto es un cono, una parte de una superficie cónica. Y esto es lo mismo que pasaba con las correas, ¿cierto? Ayudaba bastante a poder transmitir potencia rotacional con menos fuerza axial. Aquí está el ángulo del cono, o mejor dicho, la mitad, podríamos decir, es el ángulo alfa. Y la expresión, lógicamente, influye el ángulo este, y nos queda que el momento torsional, a diferencia del otro, era 2 mi por F, F es la fuerza axial, mi el coeficiente 12, partido por 3 seno de alfa, el seno de este angulito, de la mitad del ángulo completo. Y aquí nos queda la misma expresión, R2 al cubo menos R1 al cubo partido por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Eh? Y incluso yo le había dicho, igual que en el caso de las correas, podríamos haber analizado este caso primero y haber dicho que el caso el anterior, del que vimos anteriormente, este es un caso particular donde el ángulo este del cono, el ángulo alfa, viene siendo cierto 90 grados, es decir, pi medio, pues cuando este ángulo es pi medio, esto es una superficie totalmente plana y queda entonces el contacto, no un cono con el truncado, sino que nos queda un anillo. Y ahí, para ángulo alfa igual a 90 grados, seno de 91, y nos queda la expresión que desarrollamos nosotros en clase. Ahora, la aplicación de esto, lógicamente, muchos mecanismos están. Dentro de ellos le mencionaba yo el cono Morse, que es el que se utiliza en mecánica para transmitir potencias rotacionales en herramientas, en brocas, en fresas, de manera a hacer perforaciones no tan pequeñas como las que hacemos, ¿cierto? A lo más son 12 milímetros o media pulgada, y se utilizan estos taladros comunes y corrientes manuales. Cuando hay diámetros más grandes, va a empezar a resbalar esto. Los 3 perritos que muerden la broca van a empezar a resbalar. Entonces no sirve eso, y ahí se utiliza este mecanismo que es el cono Morse, que es un ángulo bastante pequeño, y si es bastante pequeño, fíjense que el seno de ángulo bastante pequeño, más pequeño todavía, y se divide en esto por algo muy pequeño, crece. Entonces crece la
con los mismos datos del coeficiente roce, la fuerza, ¿cierto? Y los mismos radios, tienen un ángulo pequeño, ¿cierto? Crece la posibilidad de transmitir un momento rotacional más grande. Podríamos decir, sí, se puede hasta infinito cuando el ángulo alfa es igual a 0, pero eso no es posible prácticamente, ¿cierto? Porque esto sería no un cono, sino que sería un cilindro, y el cilindro pasaría de largo para el otro lado. ¿Ah? Ahora, un ángulo muy pequeño, como ocurre en el cono Morse, nos permite poder, solamente con la mano, ¿cierto? Presionar, no con esta gran fuerza axial, sino que con la mano. Y la pequeña deformación elástica que ocurre en el acero, porque estamos hablando de esto que son aceros, esa pequeña deformación elástica que es capaz de producir uno con la mano, es suficiente como generar una fuerza normal que genere una fuerza de roce tan grande que ya no se va a girar. Incluso es más, ni siquiera se puede sacar la herramienta, no es cuestión de agarrar y tirarla, sino que hay que botarla con una cuña especial, ¿cierto? Donde tiro esto para afuera, pero manualmente es imposible, no se puede. ¿Eh? Eso es lo que se llama el cono Morse, que se los voy a mostrar aquí, es cierto, o se los mostré la otra vez, pero solamente un dibujo de él, ¿ya? Entonces, estas son las aplicaciones, ¿cierto? Que existen en la práctica. Lo que tenemos ahora, y esto lo vamos a ver inmediatamente, es un tema bien interesante, que es el roce rodante. ¿Ah? Mucho tiempo el ser humano se dio cuenta que el roce rodante era mucho menor que el roce deslizante. Ya cuando movían esas piedras, ¿cierto? Para hacer las pirámides, inmensas piedras, eh, no arrastrarla es bastante complicado. Bueno, poco les importaba, porque total lo hacían eso los esclavos, ¿eh? Pero igual el rendimiento tampoco era muy bueno. Pero si uno le colocaba troncos debajo, ¿cierto? Que eran los especies de rodillos, se dan cuenta que sí, sí las podían mover con más facilidad. O sea, ya en esa época ya se descubrió que el roce rodante es bastante menor que el roce deslizante. ¿Eh? Eso es lo que ocupa en los rodamientos. ¿Eh? En los rodamientos entonces se transforma el roce deslizante en roce rodante, y con eso es bastante menos el momento que hay que hacer para que gire, ruede. ¿Eh? Y ahí tenemos nosotros, que es interesante esto, porque esto nos permitirá de repente calcular qué potencia se requiere para echar a andar para mover una máquina, para hacerla rodar. ¿Eh? Fíjense que lo que tenemos aquí es lo siguiente. Acá tenemos una rueda con un cierto material, un módulo, decía que puede ser helado, y acá hay una superficie totalmente lisa. Piensen que esto es horizontal, 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 total y absolutamente lisa. Entonces, si nosotros pensamos en la mecánica del cuerpo rígido, jóvenes, eh, el punto de contacto va a ser este que está acá abajo. Y si nos preguntan, oiga, ¿cuál es la fuerza que hay que hacer para mover esto? Imagínense que aquí tenemos una carga Q de 20 toneladas, ¿ya? 20.000 kilogramos de fuerza. Y aquí tenemos una superficie absolutamente lisa y absolutamente rígida, y este rodillo absolutamente rígido también. El punto de contacto va a ser este, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos qué fuerza hay que hacer para mover esto, en realidad, pucha, la podríamos con un dedo mover hasta las 20 toneladas. ¿Eh? Entonces, y sabemos que esa cuestión no es así, pues. No, porque fíjese que aquí hay equilibrio mecánico, aquí no hay ninguna posibilidad, porque esto no lo vamos a arrastrar, sino que esto va a rodar. O sea, aquí se ubica la normal, ¿cierto? Y, y la supuesta fuerza de roce sería, ¿cierto? Si esto va a girar para allá, la fuerza de roce va a ser para atrás. Entonces, si está en este punto, ¿cierto? Haciendo un momento con respecto a este punto, para que esto se mueva allá se necesita una fuerza muy pequeña. Con un pelo podría empujar esta cuestión. Y eso sabemos que no es cierto. Y no es cierto porque no se ubicara aquí la normal. Y no es cierto porque estos materiales no son absolutamente rígidos, como lo vemos en la mecánica, ¿cierto? Sino que son deformables elásticamente. Y en la práctica lo que ocurre
es que algo se achata el cilindro este, visto aquí de lado, en vez de ser una circunferencia, un círculo completo, ¿cierto? Se aplasta aquí por esta fuerza y se transforma en una especie de melón, así a la vista. Y por otro lado, la pista también se deforma. Si lo estamos empujando para allá, sufre una deformación esta parte, ¿cierto? Pequeña, pero sufre una deformación. De manera que la fuerza de reacción ya no se ubica aquí, sino que toma un cierto ángulo para acá, y aquí está la normal, fíjese que la normal ya no está aquí, sino que está desplazada acá, y acá está la fuerza rosa. Entonces eso es lo que ocurre. Mientras más blando sea este material y este otro, más se deforma esto elásticamente, ¿cierto? Y es más grande esto y más se corre para la derecha la reacción que estaría aquí. ¿Eh? Esto es bastante pequeño, a lo que se corre es bastante pequeño. Entonces, esta distancia que se corre desde la normal, que se desplaza para acá, el punto de contacto o la fuerza normal, es lo que se conoce con el nombre esto, el coeficiente de roce, pero rodante. Lógicamente depende de la rigidez de estos materiales, ¿eh? Qué tan rígido. El acero nomás, si está endurecido, templado y revenido, ¿cierto? Ya se achica más esto, ¿eh? Porque es más duro, ¿ya? Se deforma menos. De manera que si nosotros establecemos acá, jóvenes, sabemos que se ha desplazado muy poquitito hacia la derecha esto, ¿cierto? Y tenemos nosotros que hacemos sumatoria de momento con respecto, por ejemplo, a este punto, al punto P, ¿cierto? Nosotros tenemos que se ha desplazado para acá, la fuerza Q no hace momento, la fuerza F está haciendo un momento negativo, es F por R, y acá hace un momento positivo la normal que se desplaza ese coeficiente roce que lo podemos obtener de tabla, ¿cierto? Que se ha determinado experimentalmente, y la fuerza FR, que sería la fuerza roce, que es la reacción horizontal, ¿cierto? Se, está muy pequeña a distancia, porque es muy chico este valor, de manera que aquí está exagerado, claro, la distancia es tan pequeña. Entonces, esto se suele despreciar, el momento que hace la fuerza de roce. No es que no exista, sí existe, pero el momento que hace con respecto a P es despreciable, porque esta distancia U es muy pequeña. Entonces, ¿qué nos queda? Si la distancia U es muy pequeña, ¿cierto? Claro, es despreciable, es R por 1 menos coseno del ángulo teta, que es el ángulo, ¿cierto?, al coseno de F partido por R. Este F es bastante chico. Y si tenemos un radio grande, ¿cierto?, y el F, que es el coeficiente roce rodante muy chico, el seno de algo muy pequeño, ¿cierto?, al coseno de eso, también es bastante pequeño. Y de manera que la distancia U, ¿cierto?, es prácticamente cero, es despreciable. Siendo despreciable, ahí está nuestra aproximación, nos queda que el momento con respecto a la fuerza P, al punto P, ¿cierto?, es igual a cero, al decir eh, F, ¿cierto? F por R, que es el momento negativo que hace con respecto a este punto la fuerza F, menos N por el coeficiente roce, que es la distancia, es igual a cero. Por lo tanto, ahí nosotros determinamos que la fuerza F, que es lo que queremos, es igual a N por F por el coeficiente roce partido por R. Entonces ya no es igual a cero, ¿ah? Por esta deformación, ¿cierto? Por eso que se desplaza la fuerza de acá, claro, se distribuye en toda esta parte, pero lo que cuando uno dice aquí está la reacción, es la resultante de todas las fuerzas que están actuando aquí. Es igual entonces a la normal, claro, mientras más grande sea la normal, 20 toneladas, bueno, ya a partir de las 20 toneladas, ¿cierto? Y aquí el coeficiente roce, ¿cierto? Y claro, que mientras más rígidas en estas dos superficies, más chico va a ser el coeficiente roce rodante, la distancia va a ser más chica y también la fuerza va a ser más chica. ¿Eh? Y mientras más grande sea el radio también, vamos a tener nosotros que la fuerza va a ser más pequeña. Mientras más grande sea el radio, mientras más chico va a ser más la deformación y va a ser más grande la fuerza horizontal. Sí, la consulta. Entonces, para aclarar un poco, el roce rodante en el fondo
Es como la distancia que se Es la deformó el distancia, piso, por decirlo. correcto, es la Ya. distancia. Y eso se Ah, determina ya. experimentalmente. ¿Ah? Ya. Ujú. O sea, de qué Pero, superficie se trata, de qué material, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del riel de las ruedas del ferrocarril que son de acero, y el riel también es de acero, esta distancia es bastante pequeña. ¿Ah? Entonces, la fuerza que hay que hacer, claro, lo que son el peso de los vagones y todo, con la carga y todo lo demás, aumenta la fuerza Q, por lo tanto, ¿cierto? Tendrá que aumentar la normal, porque la normal es igual que Q, ¿cierto? Aquí está la fuerza Q, lo que da para arriba, de manera que crece la fuerza que nosotros tenemos que hacer para mover este móvil, ¿ya? Pero efectivamente, en este caso, el coeficiente roce es una distancia, ¿ah? De una distancia. ¿Qué ya, significa eso? Que no es un valor adimensional, tiene dimensiones, ¿cierto? Tiene dimensión en milímetros, ¿sí? ujú. Es bastante pequeño y ese, lógicamente, lo tenemos que sacar de tablas, ¿ah? De tablas, ¿sí? Entonces, esto permite, jóvenes, incluso si ustedes tienen los molinos, ¿cierto? Estos molinos rotatorios que hay en la gran minería del cobre, en fin, y que son de, qué sé yo, 5 metros de diámetro, en fin, son bastante pesados, porque por dentro están forrados las corazas, ¿cierto? Y están las bolas o los rodillos para que golpeen el material y lo muelan. Son, es bastante carga la que hay allí, y se utilizan de estos rodillos, eh, por ejemplo, cuatro en una parte y cuatro en el otro, de a dos, ciertos juegos de a dos, en fin, eh, de manera que uno podría llegar y determinar cuál es la potencia que necesitamos meterle a la máquina, conociendo la fuerza, el peso y a la velocidad que va a girar, en fin, y cuál es la geometría donde está la ubicación de la rueda. Podemos ser capaces entonces de determinar la fuerza, y determinando la fuerza también podemos determinar la potencia, ¿cierto? Porque le metemos factor tiempo. ¿Ah? Y eso es lo que ocurre realmente. ¿Ya? Consulta, jóvenes. Es un tema interesante, ¿cierto? Porque si uno dice, si son materiales que no son deformables, tal como lo estamos viendo, eh, la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza que hay que hacer para mover esto? Chuta, con un pelo se puede mover, pues, de acuerdo a esto, porque si se ubica aquí la reacción, aquí la normal, ¿cierto? Con cualquier fuerza podríamos mover. Eso no es cierto. Sabemos que no es verdad. Y la no verdad, ¿cierto? Eso es porque aquí se deforma este, también se deforma este otro, deja de ser una circunferencia, un círculo, se achata un poco, entonces aumenta el radio de curvatura, ya no te con un radio más grande, en fin. Entonces hay varios factores debido a la deformación elástica que experimenta esto, ¿no? Entonces aquí diríamos, para calcular la fuerza que ocurre cuando hay roce rodante, es necesario entonces estar viendo cuál es la, la naturaleza del material y cuáles son sus características, como el módulo de elasticidad, que es un módulo de rigidez, ¿cierto? Que se opone a ser deformado elásticamente, que lo vamos a ver más en detalle en la siguiente asignatura, que es resistencia material. ¿Mm? Consulta, jóvenes. Bueno, alguna. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero de algo anterior, una diapositiva anterior, ¿Sí? la de usillos y roscas. Hay auxilio de rosca, ¿sí? Más que nada, quería saber qué era D sub 0 X por pi. Eh, Se trancó esto. Está tratando de volver para el. Hazlo a subir de nuevo porque se me trancó acá. Ahí está, ya. Parece que me fui para afuera.
Ah, se me perdió se me fue voy a tratar de ir a rescatarla. Ya. No sé, está extraño esto. A mí me sale una cosa muy rara. Por favor, me confirman si están viendo esto del roce. O sea, yo lo veo, pero como con zoom, así como lo andamos. ¿Se ve mal? Es que se ve como la diapositiva aumentada. ¿Está la diapositiva? Sí, pero no se ve entera. A mí también me aparece un cuadro medio extraño aquí. A ver, voy a dejar de otra vez. ¿Ahora se ve mejor o no? Sí, ahora se ve bien. Ok, gracias. Estamos hablando entonces del problema del usillo. Aquí nos metimos en el usillo, en esta parte. Porque en esta parte le dije yo, mire, esto del ángulo tiene mucho que ver con los tornillos, las roscas. ¿Ah? Y efectivamente, aquí se utiliza el ángulo de Ross, en fin. Lo que ocurre acá también, ¿cierto? Acá está el problema, esto fue lo que resolvimos, y aquí está el problema del usillo. ¿Ya? Esta es la duda, esta fue la consulta. En la consulta, ¿cierto? Nosotros tenemos que este es el tornillo, no sé si entienden ustedes que este es un tornillo, y la parte del hilo se dibuja así, segmentado y lleno por fuera, y segmentado. Y aquí hay una plancha que también lleva la rosca, esto aquí está actuando, que son triangulitos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí hay una carga axial, ¿cierto? Hay una carga, una fuerza F. Entonces lo que nos preguntan, a ver, ¿con qué momento nosotros tenemos que girar esto para que poder hacer subir la carga? ¿No? O sea, aquí va a ser más fácil que más difícil, ¿cierto? Hay que hacer más fuerza que si decimos cuánto hay que hacer para empezar a bajar esto. Ahí va a ser más fácil. ¿No? Entonces, para subir. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la consulta? En el diagrama, más que nada el D sub 0, X, pi y el P, ¿qué representan? A ver, F es la fuerza axial. Aquí se ve el usillo mirado desde arriba, usillo un tornillo. ¿Eh? Ahí está. Este es de sub 0 el diámetro medio. ¿Ya? Y sabemos que la rosca tiene el paso, se llama la distancia los dos montes, digamos, del hilo. ¿Eh? Y sabemos que una vuelta es 2pi por el diámetro medio.
y que la hélice, cuando uno la desarrolla o desenrolla, es una línea recta. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí está el paso, la distancia entre dos hilos, y aquí tenemos que está el ángulo beta, que es ángulo no es el ángulo roce, es el ángulo por construcción. Y aquí está el usillo, y aquí está la fuerza F que está actuando aquí. Entonces nos preguntan por el momento, y el momento va a ser la fuerza T, que se está haciendo justo, se hace aquí en donde está, y la distancia es de 0 medio, ¿ah? De 0, que es el diámetro medio, ¿ya? Esa es la distancia, de manera que multiplicando T por D0 medio vamos a tener momento. Bueno, y aquí nada más que T se determina a ver cuál es la fuerza que hay que hacer aquí para subir esto. ¿Qué es lo que quiere subir? Ya, listo. Aquí para subir. Y aquí actúa la fuerza F, y aquí actúa la reacción con sus dos componentes. Uno es la normal, que es perpendicular a esta superficie inclinada, y la otra es de fuerza rosa. Entonces ahí tenemos todos los elementos. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la consulta en esto? O sea, para aclarar, entonces la P es la distancia entre como una El paso, lo que se vuelta llama y el paso. otra. Por Paso. ejemplo, ¿Y la X? ¿ah? ¿Y ¿Cuál? la X? ¿La de abajo, la X? No, el X es por nomás. Ah, era un por, yo pensé que Es era por, un... ¿ah? Esta Ya. X que está acá abajo, el D sub 0, es de 0 por pi. Entonces eso sería una vuelta de Es la... una vuelta completa aquí en el diámetro medio, es de sub 0 por pi. ¿Ah? ya. Entonces, ese es el largo que tendría esto. Y aquí está un paso, la distancia entre las dos, el usillo es un triángulo, ¿cierto? Un triangulito así los hilos, entre las dos puntas que es lo que se llamaría el paso. Si pensamos que esto es una hélice, la curva hélice, sería la longitud de onda, ya, ¿cierto? Eso es el paso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Ya. Ahora ahí tenemos la normal, y aquí tenemos por construcción el ángulo beta, ¿cierto? Que aquí se ve que es el mismo, aquí está. Y aquí está el ángulo roce, que cuando esto empieza a resbalar, justo el ángulo que ocurre, ¿cierto? Entre la normal sí, y la reacción, o la relación que hay entre la fuerza de roce y la fuerza normal. ¿Mm? Entonces ahí está el ángulo gamma, que sería el ángulo roce. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, ok. Bien. Bueno, como aplicaciones de esto que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que vimos de Roche acá, tendríamos algunos elementos, ahí ya les mostré yo, estas son las correas planas, que hoy día se utilizan, sí, pero ya casi no va a transmitir potencia rotacional, se utilizan en las correas transportadoras, en la gran minería, ¿cierto? Recorren kilómetros estas cuestiones, y son para transportar los materiales, o para alimentar, por ejemplo, ¿cierto? A ver, va a tener que salir de aquí, parece, para poder... muy bien extraño esto aquí, a ver. Lamentablemente no veo la... Ya. Es que acá está la correa en B, que es la que se utiliza para transmitir potencia rotacional. Esta otra ya así como está mostrado acá, ya no se utiliza prácticamente. En las correas transportadoras, esas que tienen de ancho, qué sé yo, 40 pulgadas, un metro, o 60 pulgadas, un metro y medio, una cosa así, se utiliza en la gran minería del cobre, por lo menos. Tenemos otras aplicaciones de esto. Ahí está. Ahí tenemos aplicaciones jóvenes que quizás podríamos analizarla. ¿Qué es lo que son estos? En los frenos. Ese es el que, no sé si se ve bien este es un freno, el que se llama el pony, el más ordinario de todos. Porque fíjense que acá está el tambor de freno, este es el que se quiere detener, aquí está el eje. Entonces nosotros tenemos acá una palanca, y aquí este elemento, el que está en contacto, entonces una palanca significa que esto es más largo que esto.
nosotros hacemos una fuerza P y aquí hay una fuerza mucho más grande, ¿cierto? Porque está más cerca, que es la es la fuerza normal que produce entonces la detención de esto o la paralización de esto para que no siga girando, que es el freno Proni. Pues tenemos acá el freno de cinta, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí está acá está la polea, ¿cierto? Y la que tiene está girando, y nosotros tenemos una cinta aquí alrededor, ¿cierto? Y con esta palanca nosotros tiramos aquí, ¿cierto? Y depende para dónde esté girando. Si esto está girando aquí, esta va a ser la tensión mayor y esta va a ser la tensión menor, justo en el momento en que esto podemos, con esta fuerza F, ¿cierto?, producir un breve giro, de manera poder... Esto es un problema típico, característico, que no cuesta nada resolver, ¿eh? Pero esto ocurre y esto se utilizaba bastante antiguamente, sobre todo esto el freno manual, ¿eh? O existen otras aplicaciones. Ahí tenemos nosotros un freno, o mejor dicho, un embrague. Aquí está hay un eje que es el motriz, ¿ah? ¿Cierto? Y tiene que transmitirle este otro eje. Y aquí hay unos discos, hay varios discos que están intercalados. Este disco y esto están ¿cierto? En esta pieza, que es la que va a impulsar aquí cuando uno mueve este cono, ¿cierto? Aprieta este sándwich de disco. En cambio, con este otro eje, con el que está acá, que es el eje conducido, ¿cierto? Está esta pieza, lógicamente, y están en posiciones intermedias, están los otros discos, de manera que al apretar esto queda actuando por las dos caras cada uno y actúa la fuerza de roce, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, claro, cuando uno con la palanca aquí, si ustedes se fijan, aquí está una ranura que es para colocar una horquilla, con la horquilla se mueve para allá, levanta esto, al levantar esto impulsa esta pieza y se comprimen todos los discos y transmite la potencia rotacional. Se suelta esto y se suelta esto, se libera y no actúan los discos entre sí. Entonces hay hartos discos, hay hartas superficies que están colaborando. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 superficies. Lo que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Pero multiplicado por 6. 6 superficies que están trabajando para transmitir la potencia rotacional. Esto es una llave de cadena. Si ustedes se fijan, incluso esto es el filtro de aceite de los vehículos, ¿no? Así se ve desde arriba. Entonces, aquí en realidad para apretarla, yo he visto que lo aprietan con la mano nomás, ¿no? Se aprieta con la mano, tiene una gomita abajo, pero para soltarlo sí que no se puede soltar. Entonces ahí se utiliza la llave esta, donde abraza la llave esto, ¿cierto? Y aquí se hace con una palanca que forma parte de la llave, que está la cadena, ¿cierto? Y girándolo para acá estaría apretando y girándolo para otro lado se suelta. Acá tenemos lo que yo le había dicho, que es el cono Morse, que es un cono con un ángulo muy pequeño, ¿eh? Entonces este ángulo muy pequeño lo que permite es que con una pequeña presión de la mano, simplemente, ¿cierto? Esto que es de acero produce una leve deformación elástica, pero suficiente para generar una fuerza normal aquí, que impide que después esto gire, o sea, gira con la máquina, pero ya no va a resbala. Incluso si ustedes lo quieren sacar, esto no se puede sacar con la mano. Ya uno lo puede colocar, pero no puede sacar. Y tiene que utilizar un botador que golpea con fuerza bruta, ¿cierto? Una cuñita y bota esto para afuera. ¿Ah? Y acá tenemos también un acoplamiento que es no, ¿ah? No tan chico el ángulo como este, ¿cierto? Pero aquí está con la mano, aquí está la horquilla, el mismo que le decía que esta horquilla que está acá, se fijan, ahí está, y accionada con la palanca. Uno mueve esto para allá y esto impulsa para allá, ¿cierto? Impulsa al eje este, que es el eje motor, y este eje motor, ¿cierto?, se acopla acá en este cono y arrastra este otro. Entonces, con un pequeño ángulo como está acá, ya es suficiente como para transmitir a través del roce de la potencia rotacional, este otro que es el conducido. ¿Eh? Ahí tenemos entonces aplicaciones de lo que hemos visto. Acá tenemos el freno de disco, que es el que funciona en los vehículos, lo mismo que vimos nosotros, pero en vez de ser una vuelta, un anillo completo, un pedazo nomás, un sector. Y este actúa con la misma pieza, ¿cierto?
lo empuja para allá y para acá, ¿cierto? Simultáneamente, con la misma fuerza, así que trabajan las dos superficies de este disco, y el disco de freno, por este lado y por el otro lado. ¿Ya? Ahora existe el freno diferencial, que también es como el de cinta, pero en este caso, ¿cierto? Tiene, digamos, la cinta, tiene a distintas distancias, están acá. Estas distancias son las importantes. Y acá está la palanca, de manera que uno carga para acá y puede frenar para los dos lados. ¿Eh? Para un lado hace menos fuerza que para el otro. Y dependiendo de esta distancia, el freno se podría frenar solo. No solamente al girar esto se podría frenar solo, sin necesidad de ninguna fuerza F sub A. ¿Eh? Puede ocurrir. Este se llama el freno diferencial. Si ustedes se fijan, ahí está la polea, ahí está el eje, ahí está el chavetero que alguna vez le hablé. Ahí está el chavetero. Acá está el freno tambor y zapata, que es el freno más común, ese que tienen los ascensores, ese que tienen las grúas, en fin, ese freno es así. Ahí está el tambor de freno, aquí están las zapatas, ahí están las balatas marcadas con negro, ¿cierto? Que son de un material especial con alto coeficiente roce, ¿cierto? Y aquí está articulado, aquí y acá. Entonces, al cerrar estas zapatas, ¿cierto? Ocurre entonces la acción del freno. Y eso ocurre aquí hay un elemento que siempre los tiene en contacto, estos dos. Aquí hay un resorte que siempre los tiene en contacto, y solamente esto lo abre con un solenoide, muchas veces. El solenoide abre estas dos cosas. Cosa que cuando hay energía eléctrica, se abre esto y deja actuar el freno y se mueve la grúa o el ascensor. Pero cuando ustedes llegan, cortan la energía, se detiene, deja actuar el solenoide y se junta esto, actúa la fuerza esta, y se junta esto y frena. Y eso es lo que ocurre en los ascensores, cosa que cuando uno corta, se frena. Lo mismo en la grúa, ustedes van subiendo, 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 pero de repente quieren que hasta ahí nomás cortan, y en vez de, si fuese así nomás, se viene abajo. Ah, no, pero al cortar justo la energía actúa el freno. ¿Eh? Eso es lo que ocurre en las grúas, los frenos, los ascensores, en todas partes. Acá tenemos lo mismo, pero un poco más explicado, más, ¿cierto? Ahí están las zapatas, ¿cierto? Esta una, que está la otra, y ahí están las balatas. Y esto actúa, ¿cierto? Por la fuerza de algo ejerce esta fuerza, puede ser un resorte, y el que la abre es un solenoide. El solenoide lo abre esto. ¿No? Y acá está cuando al revés, cuando las zapatas van por dentro, como ocurre en los vehículos, autos, y esto al revés de este, ¿cierto? El tambor, en vez de ser exterior, aquí es interior. Y aquí actúa la fuerza hacia afuera, que es lo que ocurre en los autos. ¿Eh? Algunas aplicaciones jóvenes de esto de los frenos y del roce, aplicaciones del roce. ¿Eh? Y con esto hemos terminado el capítulo del roce, tal como los problemas que desarrollamos, la transmisión de potencia rotacional, en fin. Hay muchos problemas, pero de repente son muy mecánicos. Ya. Lo que nos corresponde ahora es comenzar con el otro tema, que es el último tema de estática, que es el trabajo virtual. Espero que esto haya quedado bien, que no. El trabajo virtual. El trabajo virtual es, cuando uno habla de trabajo, quiere decir que ya es desplazamiento, ¿cierto? Hay un movimiento, porque hay fuerzas que se desplazan. Entonces podríamos decir, oiga, pero esto forma parte de la dinámica. Sí, efectivamente. Uno tiene la facilidad de poder transformar un problema estático en dinámica, y al revés también, ya lo vamos a ver, que uno puede transformar un problema dinámico en estático, a través de la fuerza y pares de inercia. Entonces, ¿y esto para qué? Simplemente porque es más simple. Cuando la cosa se complica, ya no es tan rentable, ¿cierto? Estar transformando el problema. Entonces nosotros podemos transformar un problema que se me desapareció ya, claro, con el problema que me ocurrió. Ah, no, aquí está el trabajo virtual. Espero que se pueda, que no haya dificultad. Ahí está. Por favor, me confirman, jóvenes, ¿están viendo ustedes la lámina de trabajo virtual? Sí, profe, se ve. Ya, ok. Profe. Trabajo virtual.
Entonces, el texto virtual es otro sistema para resolver problemas más elegantemente, porque es más corto, ¿eh? Y es transformar, transformar un problema estático en un problema dinámico. Y eso, claro, como ejercicio nosotros podemos hacer cualquier cosa. En la práctica se aplica cuando hay alguna ventaja, principalmente matemática, ¿no? El trabajo virtual. Sabemos que el trabajo del producto punto entre dos vectores, fuerza aplicada a un cuerpo y el desplazamiento S, ¿no? Que experimenta el cuerpo. El producto punto entre dos vectores, ¿no? El producto escalar, ¿no? Entre dos vectores. De manera que sabemos que esto es el trabajo. Si tenemos un cuerpo, ¿cierto? Ahí está, y nosotros le aplicamos una cierta fuerza F y este se desplaza una distancia S en la misma dirección de la aplicación de la fuerza, ahí se realiza un trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? Es F por S, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos que la fuerza en una cierta dirección y el desplazamiento de otra dirección, ¿cierto? El trabajo va a ser el producto de la fuerza por la proyección del desplazamiento en la dirección de la fuerza, o al revés, va a ser el desplazamiento multiplicado por la proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento. El producto punto multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre los dos, ¿ya? Ahora, el desplazamiento angular, el desplazamiento virtual, delta S, de una partícula, el desplazamiento infinitesimal hipotético podría tener lugar, ¿eh? Pero no necesariamente considerando las condiciones de cuerpo rígido que tiene el cuerpo, ¿ya? El desplazamiento angular virtual también de una recta o de un cuerpo rígido, delta phi, es un desplazamiento angular infinitesimal, hipotético. ¿Qué significa eso? Que podría ocurrir, ¿eh? No tiene por qué ocurrir necesariamente, pero podría ocurrir, ¿eh? Podría tener lugar. Aquí tendríamos el desplazamiento virtual ¿cierto? Virtual lineal y el angular. Entonces, el trabajo efectuado por una fuerza constante durante un desplazamiento S, ese es el trabajo, y eso sabemos que es igual, el W de trabajo, en el idioma de los gringos, W, es F por S por el coseno del ángulo, ¿ya? El producto punto de dos vectores, el producto punto igual al producto, ¿cierto?, de las magnitudes, de la intensidad, multiplicado por el coseno, va a decir, es la fuerza, ¿cierto?, o en la proyección de la fuerza en la dirección de S, o al revés, es el producto de la fuerza por la proyección de S en la dirección de la fuerza, ¿eh? Da lo mismo, coloquemos el coseno del ángulo. Puede ser F coseno teta multiplicado por S, o puede ser F por S coseno teta, ¿ya? Ahora, F varía, si F llegara a variar durante el desplazamiento, tendríamos que resolver entonces el integral entre la variable ese desplazamiento entre S inicial y S final de F, que es función de F, de S, coseno teta multiplicado por ds. El trabajo realizado por un momento T durante un desplazamiento, T por el torque, ¿no? Durante un desplazamiento angular, phi, es entonces el doble es T por phi. ¿Cierto? El momento, y phi el ángulo, lógicamente en radianes, ¿eh? Entonces tenemos también tanto el trabajo lineal como el trabajo rotacional, ¿eh? Ahora, el trabajo realizado por un sistema de fuerza, alta fuerza, y pares de fuerza también es la suma algebraica por los trabajos realizados por toda la fuerza y por todos los pares por separado. Ahí tenemos nosotros. Fíjense que hay un cuerpo, los cuales están actuando infinitos números de fuerzas. F1, F2, F3, Fn, qué sé yo. Y cada una, y aquí está el desplazamiento que le ha ocurrido al cuerpo, este el delta S, que estaríamos hablando de un desplazamiento ya hipotético, infinitesimal, que es un desplazamiento virtual. Cada fuerza, ¿cierto?, tiene un cierto ángulo con respecto a este desplazamiento. Aquí está la fuerza F1, tiene el teta 1, aquí está la fuerza F2, el ángulo es teta 2, aquí está la fuerza F3 y el ángulo es teta 3. Noten que este es un ángulo mayor que 90 grados y el coseno de ángulo mayor que 90 grados es negativo, por lo tanto el trabajo que hace la fuerza 3 mientras el cuerpo se desplaza de S, delta S, va a ser negativo, ¿eh? Ahí va a ser negativo.
O sea, nos queda inmediatamente por el ángulo, sabemos si va en el mismo sentido o en sentido contrario. Entonces, el trabajo, ¿cierto?, que ejecutan todas las fuerzas durante este desplazamiento virtual infinitesimal de este cuerpo, delta S, va a ser igual entonces al producto, ¿cierto?, multiplicado de todos los, de cada una de las fuerzas, multiplicado por ds y por el coseno respectivo. ¿Ah? Y lo mismo nos ocurre entonces con respecto a la suma de los desplazamientos angulares. Ahora, quiere decir que el trabajo delta, trabajo virtual es delta SW, ¿Sí? ¿sí? No bastaría con, por ejemplo, en ese caso, sacar la fuerza neta y multiplicarla por la distancia y por el coseno del ángulo que forme. Sí, sí, se puede ser, pero tienes Ah, que también sacar, sería válido. claro, pero tienes que sacar la resultante, sí, efectivamente. ¿Ah? Ya. Sí, se puede. Bueno, acá tenemos que, pero es más sencillo, porque igual para sacar la resultante tienes que hacer eso, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Entonces, antes de sacar la Claro. resultante, puedo empezar ¿cómo se llama? A multiplicarla por cada una de las fuerzas por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda F1 por ds y por el coseno de teta sub 1, más F2 por delta S por el coseno de teta sub 2, más Fn por delta sub S por coseno de teta sub n, y aquí están todos los torques, ¿cierto?, que estarían C1 por delta phi sub 1, más C2, más Cn por delta, ahí estarían todos los trabajos que efectúa cada una de las fuerzas y todos los momentos, ¿cierto?, con sus respectivas rotaciones, ¿cierto?, que también son infinitesimales, hipotéticas, ¿ya? Eso entonces tendríamos el trabajo completo, en la suma de todo esto. En el caso que presentamos en este, no hay torque, ¿no es cierto?, hay pura fuerza nomás, ¿ya? ¿Cierto? Entonces queda reducido a que el delta W, el trabajo virtual, le vamos a colocar ese delta, es igual a F1 por delta S por coseno de teta sub 1 más F2 delta S por coseno de teta sub más F3 por delta S por coseno de teta sub 3, en nuestro ejemplo que eran 3 fuerzas solamente. Y eso es el trabajo efectuado por todas las fuerzas durante un desplazamiento virtual infinitesimal de ese cuerpo, ¿cierto? Que es un cuerpo rígido, ¿eh? No sufre deformaciones. Profe, Si ¿qué ustedes significa C? ¿no? C es el torque, Ah, torque. Ya. ¿sí? Sí, así está definido acá. Aquí dice. Eh, no, ahí partimos. Aquí está hablando del desplazamiento angular, ¿cierto? Y después lo menciona, dice que son los pares, fuerzas y pares por separado, ¿ya? Y los pares son C, ahí estaría, ¿ya? Ya. Entonces son los momentos multiplicados por el desplazamiento angular virtual, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces tenemos, jóvenes, que nos queda ahora que en el ejercicio que estamos viendo nosotros acá, y ahí llegamos. Tenemos que es F1 por delta S, ese desplazamiento virtual por coseno de teta sub 1 más F2, en fin, más Fn por delta S por coseno de teta sub n, y más, bueno, en este caso dijimos que los que son cero, por lo tanto, nos hemos reducido a eso la expresión. Y bueno, nosotros podríamos decir que podríamos sacar factor común delta S, ese desplazamiento virtual infinitesimal. ¿Y qué nos queda? F1 coseno de teta sub 1 más F2 coseno de teta sub 1 más F3 coseno de teta sub 3 más Fn coseno de teta sub, en fin. Pero este paréntesis, ¿cierto? En un cuerpo un cuerpo rígido que está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas, ¿cierto? En dirección, en una determinada dirección, eso es igual a cero, porque está en equilibrio. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, ¿cierto?, cuando hay equilibrio, esa suma es igual a cero. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el trabajo virtual efectuado, ¿cierto?, por todas las fuerzas, ¿cierto?, durante un desplazamiento virtual infinitesimal de un cuerpo que está en equilibrio debe ser igual a cero.
El trabajo debe ser igual a cero. Y esa es la gran ventaja, ¿cierto? Que alguien se podría preguntar, bueno, ¿y para qué lo resolvemos así si nosotros sabemos resolverlo con el equilibrio estático? Sí, pero resulta que cuando hablamos de acá del trabajo, los trabajos, la suma de los trabajos que hace cada una de las fuerzas es cero. ¿Qué significa eso? Algo muy simple, que no todas las fuerzas hacen trabajo. Entonces, no todas las fuerzas intervienen. ¿Quién hace el trabajo? Las fuerzas que se desplazan, ¿cierto? Que se desplazan en la misma, tienen componentes de desplazamiento en la misma dirección del desplazamiento del cuerpo. ¿Ah? Porque hay fuerzas que se desplazan pero perpendicular. Esas fuerzas no hacen trabajo. Las fuerzas que no se desplazan tampoco hacen trabajo. Entonces, no todas las fuerzas intervienen, a diferencia de cómo lo hemos resuelto nosotros con las ecuaciones de equilibrio, que intervienen todas las fuerzas. Y esa es la única y gran ventaja, que al no trabajar todas las fuerzas durante un desplazamiento virtual infinitesimal, ¿cierto? Se nos reduce la expresión, porque todas las que no se mueven, o todas las que se mueven pero en forma, la fuerza tiene una dirección perpendicular al movimiento, esas fuerzas no hacen trabajo, ¿ya? Y ahí está la única ventaja que tiene todo esto, que hace más sencillo las expresiones, ¿ya? Como aplicación de esto, jóvenes, tenemos el caso de, estoy sin reloj aquí, jóvenes, y no sé cómo estamos con respecto a la hora para el quiz. No me aparece el reloj acá abajo en el... Son las Son 9:08. Son las 8, las 9. 9:08. Ah, 9:08, ya, ok, ya. Ya, alcanzo entonces a explicar el problema de la gata y ahí nos metemos en el quiz, ¿ya? Tenemos que una gata mecánica que es con un husillo en el centro, ¿cierto? Y ahí está. Fíjense que la gata es, aquí está el suelo, aquí hay una plancha, aquí hay 4 barras, fíjense que en realidad las barras son 8, ¿eh? Porque hay otro paralelamente, está más allá, y el husillo está entre medio, el husillo es uno solo, y esta pieza que está aquí, este dado, está entre medio, de manera que aquí el husillo tiene la particularidad que tiene hilo derecho e hilo izquierdo. Entonces, cuando uno gira con esto, los dados estos, ¿cierto?, se acercan o se alejan. Entonces puede levantar la carga Q acá, ¿ya? Este cuadrilátero se desarmaría, joven, este que queda aquí, pero no se desarma porque además, para hacer la función pantógrafo, tienen estas otras que están en rojo, que lo único que sirven para mantener la estabilidad, que esto no se caiga, ¿eh? Nada más que para eso, estas que están aquí. Pero no trabajan, nada más que para mantener, para que esto no se caiga ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces pensemos solamente en esto. Esta barra tiene un largo L, lo mismo que esta, y lo mismo que esta, y las otras 4 que están en una posición paralela a esta, ¿ya? Entonces podemos estudiarla como si fuera algo plano nomás. Aquí está el husillo y aquí está la manivela que la damos vuelta con la mano. Si la damos vuelta en un sentido va a levantar la carga, y si la damos vuelta en el otro sentido va a bajar la carga, que es lo que se ocupa para levantar los vehículos y cambiar los neumáticos, ¿eh? Y aquí está el husillo, el tornillo. La gracia de este que tiene hilo izquierdo e hilo derecho. Este hilo derecho, este hilo izquierdo. Entonces, cuando uno gira en un sentido, esto se cierra, se juntan estos dos dados, y si lo giran en sentido contrario, se abren. Si tuviera un solo hilo, bueno, empiezan a girar, el husillo se movería hacia la izquierda, a la derecha, pero a estos dados no le ocurriría nada, entonces no sirve, ¿cierto? Por eso que tiene izquierdo y derecho, ¿ya? Entonces, bueno, lo que nos preguntan es, para un cierto ángulo θ, por ejemplo, 30 grados, ¿cuánto valdrá la fuerza Q que se puede levantar? ¿Ah? ¿O cuál será la tensión del husillo? Porque el husillo está en tensión. Entonces, la tensión del husillo, jóvenes, es una fuerza interna. Nosotros podríamos sacar la tensión del husillo si le quitamos el husillo y lo reemplazamos por lo que hace el husillo sobre estos dados para que esto no se caiga. Y ahí le hago la pregunta a ustedes: ¿qué hace el husillo, jóvenes, sobre este dado y sobre este dado? ¿Cierto? Cuando tenemos que sujetar la carga Q o la tenemos que levantar. Está la función del husillo, empujar este dado hacia la izquierda y este otro hacia la derecha, o al revés. ¿Qué me dicen ustedes?
para mantener. ¿Qué es lo que hace Lucillo sobre los dados que están aquí? ¿Ah? Sobre este dado, ¿qué hace Lucillo? ¿Empuja hacia la izquierda o tira hacia la derecha? Y sobre esto, si empuja a la izquierda aquí empuja hacia la derecha. Si tira hacia la izquierda, hacia allá, acá también va a tirar, pero tira hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿qué es lo que hace el Lucillo? Lo empuja hacia el centro, ¿Lo empuja hacia adentro o hacia afuera? hacia adentro. Hacia adentro. Eso es, hacia adentro. Y eso es. Entonces, si nosotros llegamos y lo reemplazamos, efectivamente esa es la función de Lucillo. Entonces le sacamos Lucillo, pero lo reemplazamos por lo que hace Lucillo. Tal como dijiste tú, lo empuja hacia adentro, para que esto no se caiga. Si lo tirara hacia afuera, se vendría abajo violentamente. Efectivamente, esta es la función. Entonces nosotros podemos determinar la fuerza de Lucillo si sacamos Lucillo y lo reemplazamos por lo que hace. Empuja hacia adentro. Ahí está. ¿Está en equilibrio? Está en equilibrio. ¿Están todas las fuerzas? Sí, aquí está la fuerza normal, ¿cierto? Aquí está la fuerza Q, el peso, y aquí está la tensión de Lucillo, acá está la teor. Tienen que ser igual, porque Lucillo es un solo cuerpo. Si no fuesen iguales, arrancaría hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces Lucillo hace lo mismo los dos lados sobre los dados. Y eso es todo. Entonces ahí está el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora sobre estos jóvenes, nosotros le damos vuelta con la manivela y le producimos un leve desplazamiento virtual infinitesimal. Entonces lo que gira esto, porque esto no se mueve. Hay fuerza aquí, claro que hay fuerza, pero no se mueve. Y va a desplazar esto, ¿cierto? Así angularmente, un delta teta. Ese es el desplazamiento virtual infinitesimal. Si lo desplaza un delta teta, esto se va a mover hacia arriba, un delta Y, ahí está, y hacia la izquierda, un delta X. Entonces, para poder sacar cuánto valen las relaciones, nosotros podríamos llegar y hacer el movimiento, pero el infinitesimal, y eso lo sabemos hacer derivando. Si nosotros somos capaces, ¿cierto?, de decir cuánto vale la posición X y cuánto vale Y, y lo derivamos, ¿cierto?, vamos a saber cuánto vale el de X y cuánto vale el de Y. Entonces hacemos eso y decimos, a ver cuánto vale X. X vale el largo L por coseno teta, Y vale L por seno teta. Entonces nosotros diríamos que el trabajo, ¿quién ejecuta el trabajo aquí? Ahí están todas las fuerzas. Pero sabemos que esta se va a mover hacia la izquierda. Negativa, sí, pero en el mismo sentido de T, por lo tanto hace trabajo positivo. Esta se va a mover a la derecha, en el mismo sentido de esta también, y igual que esta, se hacen igual trabajo estas dos. Q, ¿qué le va a pasar a Q? Se va a elevar. También hay trabajo, pero no negativo. Y N no le pasa nada, no se mueve, por lo tanto no hace trabajo. ¿Ah? Entonces, sumando todo, ¿cierto? N es trabajo cero, Q hace un trabajo que hace en negativo, y T hace trabajo positivo de 2, tanto esta como esta otra. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda hacer es que finalmente el trabajo, ¿cierto?, es ejecutado por la fuerza Q, porque la suma de todo esto es igual a 0, y esta es igual a 0, nos queda que el trabajo ejecutado es menos, ¿cierto?, el trabajo que ejecuta dos veces, ¿cierto?, el trabajo claro, este trabajo que hace la fuerza Q, menos Q por delta Q, por lo que se lee a Q, el trabajo que ejecuta la fuerza N, ¿cierto?, es igual a 0, porque el delta Y sub N es 0, no se mueve en Y sub N, ¿ah? Y el del Lucillo, la fuerza T, ¿cierto?, es menos T por delta X, pero el delta va a ser negativo acá, y acá el T es positivo y el desplazamiento es positivo. Entonces, por eso que vamos a ir de 2 veces, ¿eh? 2 veces el trabajo. ¿Eh? Y veamos, sabemos que X igual X, distancia X, es igual a L por coseno teta, por lo tanto, dx es igual a menos L seno teta d teta. Y ahí transformamos, ¿cierto?, los desplazamientos infinitesimales en los desplazamientos virtuales, ¿ya? Entonces, en vez de colocar acá el d teta, es delta teta.
¿Qué es lo que pasa con Y? Y es igual a L seno teta, por lo tanto el Y sub Q, ¿cierto? Es igual a 2, claro, es el Y sub Q, el de este es el doble. El doble es lo que se mueve este para arriba, es lo que se mueve este para arriba, el doble, ¿cierto? Porque es esto más lo que hace este. Entonces va a ser 2 veces. Sí, había una pregunta. ¿Por qué el delta X cambió ¿Sí? a seno? No entendí, más El, fuerte. el delta X cambió a seno. No, es que está derivado, Ah, sí. ¿cierto? Ah, Y es negativo. ¿Por qué es la derivada? Pero se hace, ¿cierto? La derivada. ¿La derivada por qué? Porque la derivada, que son infinitesimales, la hacemos igual a los delta, que son virtuales infinitesimales, ¿sí? Porque ya. eso sale Ah, automáticamente, tal como lo sabemos de la matemática, ¿ya? Lo mismo pasa que el Y sub Q es igual a 2L seno teta, pero el delta Y sub Q, ¿cierto? Es igual a 2L coseno teta por delta teta. Lo que hemos cambiado es que ahora lo hemos transformado en infinitesimal. Los d teta ahora son delta teta. ¿Ah? Y los dy sub Q son delta Y sub Q. ¿Sí? Como ya esa herramienta la conocemos. Y sabemos que el Y sub n es igual a 0 y el delta Y sub n también es igual a 0. Entonces no se mueve, no hay movimiento del Y aquí desde este punto. ¿Ah? No hay movimiento el del Y sub n, no se mueve verticalmente. Tenemos que, bueno, entonces que el trabajo total de todas las fuerzas son lo que hace Q, que es menos Q porque es negativo, por L, que es 2L por delta, ¿cierto? 2L coseno teta, delta teta, por lo tanto el trabajo, porque mientras esto se mueve positivamente para arriba, la fuerza es para abajo negativo, entonces el trabajo va a ser negativo. Y el otro son los 2T que hacen trabajo positivo, porque si bien es cierto la fuerza es negativa, el desplazamiento también es negativo, por lo tanto nos queda positivo. Es 2T por L, ¿cierto? 2T por L seno de teta, delta teta, este es negativo, y este también es negativo, nos queda positivo. En el otro caso, este es positivo y el desplazamiento también es positivo, ¿no? Entonces, por eso que queda el tiro 2 veces. Y ahí nos queda hacer que finalmente sacamos acá. Acá hay algo que no les gusta a los matemáticos jóvenes, que es que nosotros vamos a dividir aquí esta ecuación por delta teta. Y al dividirla por delta teta, aquí nos queda t seno teta y acá nos queda q coseno teta. ¿Qué es lo que nos piden cuánto vale q? Ah, q vale t por seno teta partido por coseno teta, o sea, eso es igual a, no, perdón, nos piden cuánto vale t. T va a ser igual a q por coseno teta partido por seno teta, eso es 1 partido por tangente teta, o sea, es igual a tangente teta, por cotangente teta. Eso es la fuerza, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que mientras más chico sea el ángulo, más grande hacen la fuerza. Y ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Que efectivamente la fuerza es más grande y con la manivela hay que hacer más fuerza cuando recién está empezando. En cambio, cuando ya el ángulo es grande, la fuerza que hay que hacer es bastante pequeña. ¿Ah? Lo otro que podríamos decir, oiga, esto no tiene solución cuando el ángulo es 0 o cuando es 90 grados, sí, pero por construcción no puede ser 0, porque nunca va a poder llegar esto, quedar en línea con esto, porque van a estar chocando los fierros, no alcanza a llegar, y tampoco puede quedar que esto quede en línea recta para arriba porque hay una cierta separación aquí, ¿cierto? Y ya no va a quedar entonces en línea recta. O sea que no tenemos las dos posiciones extremas cuando θ igual a 0 grados, cuando igual a 90 grados. ¿Ya? ¿Sí? Ahí tenemos entonces, jóvenes, la aplicación de esto y es un problema bastante sencillo. Bueno, repasarlo desde luego. ¿Ah? Y no olvidarse que uno ocupa las relaciones, las derivadas, como, porque nos entrega automáticamente cuántos son los desplazamientos infinitesimales, ¿cierto? De X y de Y. Entonces, con su signo y todo, entonces aprovechamos de hacer la derivada igual a los desplazamientos virtuales infinitesimales. ¿Ya? Bien, pues llegamos hasta ahí hoy, continuamos la próxima clase y ahora vamos al control, partimos inmediatamente. Tengo que compartir pantalla, espero que no se haya borrado, parece que sí se borró, tengo que ir a buscar, no, acá está,
Ya, muchachos, ahí lo tienen en todo su esplendor. Les explico porque que de repente no se entiende todo. Lo que piden aquí, fíjense que este es un cajón. Imagínense que un cajón de una cómoda, ¿ah? O un velador, ¿ah? No, las cómodas, el mueble de dormitorio, que tiene dos tiradores. Y lo que hace a veces uno lo tira de un solo tirador. ¿Ah? Y da la distancia al cajón. Dice que este es A, está mirado desde arriba, y esta B. Y dice que determinar la máxima distancia, la máxima, lo más que puede estar distancia X, en que se puede instalar los dos tiradores, este es un tirador, este es el otro tirador, que se puede instalar a la máxima distancia, dice, para que jalándolo de uno solo, como hasta aquí, usted se está tirando de uno solo, el cajón no se tranque. ¿No le ha pasado eso, muchachos? Se tranque el cajón. ¿Ah? Considerar el coeficiente roce mi estático, ¿ah? Mi estático aquí, en los costados, solamente en los costados. No considerar roce en la parte de abajo. ¿Ah? En realidad tiene roce, pero la gente que hace le echa espelma y va que deslice. ¿Ah? Pero eso se desprecia, no es que no exista, se desprecia. ¿Ah? Despreciable el roce que existe en la parte de abajo, en el apoyo. Entonces solamente existe roce en esta pared y en esta otra pared. ¿Ya? Y lógicamente esto tiene una cierta huelga, ¿cierto? No es que esté encajando simultáneamente acá y acá, ¿cierto? Y apretado, no. Hay una leve huelga como para poder deslizarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo tira aquí se va a tumbar, se tumba. ¿Ah? Y ahí es cuando se nos tranca el cajón. Entonces dice, ¿cuál es la máxima distancia X que puede tener, ¿cierto? La instalación de los tiradores para que jalándolo de uno solo no se tranque. Eso es, muchachos. ¿Ya? Ahí está, listos jóvenes, a resolverlo. Y ahora sí que tengo reloj, parece sí. Son las 9:23. Hasta las, digamos, hasta 25 para las, ¿ya? 25 para las 10. Es bien corto, si ustedes se van por un camino largo, no, al tiro inmediatamente atrás, porque es cortísimo. Profe, tenemos que considerar aquí que puede haber un volcamiento de esta cosa también. O No, sea, no, ¿no? Ah, ya. imagínate que está sacando el cajón del mueble llamado cómoda, las cajoneras están ahí, ¿cierto? Y que tiene dos tiradores, que lógicamente uno debe tirarlo con los dos tiradores, pero de repente tenemos la mano izquierda ocupada y lo tenemos con la pura derecha. Entonces, ¿cuál debe ser la distancia X máxima para que no se tranque?
Bien, me salgo por... Profesor, ¿Sí? profesor, es que parece que la foto que le mandé estaba así como en 90 grados, da vuelta. Te voy a ir al correo, Entonces, pero ya estaría vencido el tiempo, muchachos. Voy al correo, ¿eh? Un momentito. que no me di cuenta que estaba así y la mandé. Profe, A ver, aquí está abriendo. profe, Ya tú eres el que me habló recién. Ya me han eh, llegado varios aquí. le llegó Joaquín Vargas. Me llegó de Joaquín Vargas, Matías Gallardo, Lucas Vázquez, Nicolás Luna, Ignacio Bustos, Ismael Cabrera, Joaquín Reyes, Cristóbal Rubilar, Juan Pérez, Cristian Recabarren, Francisco Moreno, Lucas Gomila, Felipe Pérez, Gonzalo Acuña, Martín Chacón, todos ellos son. ¿Ah? Le voy a contestar al tiro entonces. Por si acaso no me llegó el de Ivonne Pereira, no me llegó el correo, pero no me llegó nada. Profe, al tiro envió el desarrollo, no sé qué pasó en el correo. Ya. 7, 7. ¿Profe, le llegó el mío? Espérate. Y Martín Alejandro Gana, sí. Vale, profe, gracias.
Profe, ¿Sí? ahí se están viendo el mío. Probablemente le llegue, bueno, le va a llegar por un correo que no tiene mi nombre. En el asunto igual le puse mi nombre. Ya. A ver si me llegó. ¿Me han llegado alguno aquí? No, no, nuevos no han llegado. No, sí, aún está cargando, todavía no se envía. Ya. Ahí ya me dice que ya debería haberle llegado. Veamos. Carlos Robles. Florencia Rodríguez. Profe, le llegó el mío, Daniel Cortés. Nos acaba de llegar. Gracias, profe, hasta luego. Ok, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Profe, al fin puede solucionar el problema, le llegó el desarrollo. Voy a ver. Daniel Cortés. Los últimos que me llegaron son de Cortés, Robles, Florencia Rodríguez, Francis Yanca. ¿Tú eres Ivonne Pereira. Ivonne Pereira? Sí. Sí, No, Carlos ahí le Robles llega. Pereira. No, 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 momento. No me ha llegado el tuyo, Ivonne. A ver, Sino que le había enviado, pero no sé por qué no se adjuntó el desarrollo. Y ahora le respondí el correo con el desarrollo. No sé pues si ya le llegó. todavía no me llega. Ya. Pero va a sonar aquí cuando me llegue. Estoy contestándole a los otros compañeros. Ujú, sí, no hay problema. Lo que llegue suena. Claro, a todos los que han llegado le he contestado. Ahí llegó uno, Ivonne Pereira Pérez. Sí. Ahí está, ya. Ya, profe, muchas gracias, que esté Ok, bien. ya, chao, igualmente.